El manuscrito que ha resistido 1600 años en soledad, en lo profundo de las tierras altas de Etiopía, resguardado por montañas y siglos de aislamiento, alberga uno de los secretos más extraordinarios del cristianismo. No está oculto en una cueva como los rollos del Mar Muerto, ni enterrado bajo arenas desérticas como la biblioteca de Nag Hammadi, sino preservado a plena vista dentro de la tradición viva de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Mientras el cristianismo europeo experimentaba incontables reformas, concilios y revisiones canónicas, la Iglesia etíope conservó algo notable: un canon bíblico que incluye textos que el resto del mundo cristiano rechazó o de los que se olvidó por completo. Hablamos de manuscritos que contienen advertencias, profecías y enseñanzas sobre el regreso de Cristo que simplemente no existen en su Biblia. La historia comienza en el siglo IV de nuestra era, cuando el cristianismo echó raíces en el antiguo reino de Aksum, en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Según los registros históricos conservados por el historiador de la Iglesia Rufino de Aquilea, 2 jóvenes cristianos de Tiro, Frumencio y Adesio, naufragaron en la costa del Mar Rojo alrededor del año 330 de nuestra era. Con el tiempo, convirtieron al rey Isana de Aksum al cristianismo, estableciendo una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. Pero aquí radica lo que hace que este momento histórico sea absolutamente crucial. La Iglesia etíope se desarrolló en relativo aislamiento de los debates teológicos y las presiones políticas que moldearon el cristianismo occidental. Mientras Roma, Constantinopla y Alejandría debatían sobre doctrina y canon, Etiopía conservó textos en ge'ez, una antigua lengua semítica que se volvió eclesiástica y litúrgica, protegiendo estos escritos de las pérdidas editoriales, de traducción y de la preservación selectiva que afectó a otras tradiciones cristianas. La joya de la corona de esta preservación es la Biblia etíope, que contiene 81 libros en comparación con los 66 libros de la Biblia protestante, o incluso los 73 libros del canon católico. Entre estos textos adicionales se encuentran versiones completas de libros que en otros lugares solo existen en fragmentos, traducciones dudosas o no existen en absoluto, entre en cualquier monasterio etíope antiguo hoy. Lugares como Debre Damo, accesible solo por cuerda, subiendo por un acantilado escarpado, o los monasterios insulares del lago Tana, y encontrará monjes que han dedicado toda su vida a copiar a mano estos textos sagrados, generación tras generación, en la misma escritura ge'ez utilizada hace 1600 años, que se preserva en estos manuscritos. Según los investigadores que han estudiado la tradición bíblica etíope, incluido el Dr. Ephraim Isaac, uno de los principales eruditos mundiales en cristianismo etíope y lenguas semíticas antiguas. Estos textos contienen visiones apocalípticas detalladas, descripciones de los tiempos finales y enseñanzas específicas atribuidas a Jesús sobre las señales de su regreso que fueron sistemáticamente excluidas del canon aceptado por el cristianismo occidental. La evidencia física es asombrosa. Los evangelios de Garima, conservados en el monasterio de Adiaba, en el norte de Etiopía, han sido datados por radiocarbono entre el 330 y el 650 de nuestra era, lo que los convierte, muy posiblemente, en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que existen. Estas no son copias de copias degradadas a través de innumerables traducciones. Son testimonios antiguos de una tradición textual que preservó lo que otros perdieron. Pero, ¿por qué Etiopía conservó lo que otros rechazaron? La respuesta reside en parte en la geografía y en parte en la teología. Protegida por montañas y los rápidos del Nilo, Etiopía permaneció en gran medida inconquistada a lo largo de la historia antigua y medieval. Mientras la expansión islámica cortó a Etiopía el contacto directo con otros centros cristianos en el siglo VII, este aislamiento se convirtió en preservación. Las controversias teológicas que desgarraron la unidad cristiana en el Imperio Romano, los debates sobre la naturaleza de Cristo en Nicea, Constantinopla y Calcedonia llegaron a Etiopía de manera diferente, con menos presión política para conformarse. La Iglesia etíope siguió la tradición alejandrina, aceptando textos que la Iglesia de Egipto había conservado, pero que Roma y Constantinopla finalmente rechazaron.
Cuando varios concilios de la Iglesia comenzaron a estandarizar qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles debían ser excluidos, Etiopía no estuvo presente, simplemente conservaron lo que siempre habían tenido. Hoy, cuando los eruditos estudian el cristianismo primitivo, recurren cada vez más a las fuentes etíopes, no como curiosidades, sino como testimonios auténticos de lo que las comunidades cristianas más tempranas creyeron, enseñaron y preservaron sobre las preguntas más importantes. ¿Qué enseñó Jesús realmente sobre los tiempos finales? ¿Qué advertencias dio? ¿Qué señales describió? ¿Y qué pasó con esas enseñanzas? El manuscrito sobrevivió 1600 años porque una iglesia en las montañas nunca dejó de creer que eran escritura. Ahora, los investigadores finalmente están descubriendo lo que contienen. Y lo que está a punto de aprender cambia todo lo que creía saber sobre la profecía bíblica. ¿Qué hace que el canon etíope sea diferente de todos los demás? Hablemos de Números. Porque cuentan una historia extraordinaria. Su Biblia protestante contiene 66 libros. La Biblia católica añade 7 más, para un total de 73. El canon ortodoxo oriental incluye algunos textos adicionales, lo que eleva el número a unos 76 o 78, dependiendo de la tradición. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo tiene 81 libros, pero esto no es solo una cuestión de cantidad, según el Dr. Michael Knibb, especialista en apócrifos y pseudepígrafos del Antiguo Testamento en el King's College de Londres. El canon etíope conserva versiones completas de textos que en otros lugares solo existen en fragmentos, traducciones tardías, o se han perdido por completo. Estamos hablando de la diferencia entre leer un resumen de algo y tener el original completo y sin editar. El ejemplo más famoso es el libro de Enoch, conocido en inglés como Mashafa Enoch. Si bien se encontraron fragmentos de Enoch entre los rollos del Mar Muerto en hebreo y arameo, y si bien padres de la iglesia primitiva como Tertuliano y Orígenes lo referenciaron, el texto completo solo sobrevivió en Etiopía. 108 capítulos de visiones apocalípticas, profecías y enseñanzas que fueron citados en el Nuevo Testamento mismo, pero eliminados de casi todos los demás cánones cristianos. Luego está el libro de los Jubileos, a veces llamado Génesis Menor, que narra la historia bíblica desde la creación hasta Moisés, con detalles adicionales sobre los tiempos finales, el papel de los ángeles y la batalla cósmica entre el bien y el mal. La iglesia etíope lo considera escritura canónica. Los demás lo relegaron a la categoría de pseudepígrafos, interesante pero no autoritativo. El canon etíope incluye 3 libros de Macabeos, que son diferentes de los libros de Macabeos que se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas. Incluye el libro completo de Josefo, también conocido como Josepón o el Pseudo-Josefo, que contiene relatos históricos y material profético. Está la Ascensión de Isaías, que describe la visión del profeta de los 7 cielos y el descenso y ascensión de Cristo. Están el Apocalipsis de Esdras y el Apocalipsis de Baruch, ambos que contienen detalladas visiones escatológicas. Pero esto es lo absolutamente crucial. Muchos de estos libros adicionales son explícitamente apocalípticos. Tratan sobre los tiempos finales, el regreso de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos y el establecimiento del reino de Dios. Estos no son temas tangenciales. Estas son las preguntas centrales que los cristianos a lo largo de la historia se han hecho. ¿Qué sucederá después? ¿Cuándo regresará Cristo? ¿Cuáles serán las señales? ¿Cómo debemos prepararnos? Según investigaciones publicadas por el Instituto de Estudios Etíopes de la Universidad de Addis Abeba, la Iglesia etíope nunca experimentó el mismo proceso de canonización selectiva que el cristianismo occidental. Cuando el Concilio de Trento, en el siglo XVI, definió finalmente el canon católico en respuesta a la Reforma protestante, Etiopía no estuvo involucrada. Cuando los reformadores protestantes despojaron de libros al canon, llamándolos apócrifos, Etiopía nunca recibió esa notificación. El Dr. Getachew Haile, distinguido erudito de estudios etíopes que catalogó miles de manuscritos etíopes, documentó cómo estos textos no fueron ocultados ni considerados secundarios. Fueron copiados, estudiados, referenciados en la liturgia y enseñados como escritura autoritativa generación tras generación. ¿Qué se preserva en estos textos sobre el regreso de Cristo? Descripciones detalladas de las señales que preceden a su venida, advertencias sobre falsos profetas y enseñanzas engañosas, explicaciones de la resurrección y el juicio, visiones del nuevo cielo y la nueva tierra, enseñanzas sobre quién será salvado y cómo, material que aborda directamente las preguntas que los creyentes se han hecho durante 2000 años. Y aquí está el desafío que esto presenta.
Si estos textos fueron considerados escritura por una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, de forma continua desde el siglo IV hasta hoy, ¿con qué base las otras tradiciones cristianas los rechazaron? ¿Conveniencia política en los concilios de la iglesia? ¿Desacuerdos teológicos? ¿Incomodidad con su contenido? ¿Dudas sobre la autoría? La respuesta de la iglesia etíope siempre ha sido sencilla. Estos textos siempre fueron escritura. Fueron transmitidos desde las comunidades cristianas más tempranas, traducidos al ge'ez y preservados porque contienen la verdad que los creyentes necesitan. Antes de continuar con lo que estos manuscritos revelan sobre los últimos días, hay algo que necesita comprender. Vivimos en tiempos en que las antiguas profecías se están desplegando ante nuestros propios ojos. Sin embargo, la mayoría de las personas permanecen en la oscuridad, atrapadas en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora considere esto. ¿Qué pasaría si los mismos textos que fueron removidos de las Escrituras contuvieran las respuestas que ha estado buscando todo este tiempo? Respuestas que pueden iluminar su camino, fortalecer su comprensión y revelar el propósito auténtico detrás de la historia de Jesús. Es por eso que he preparado un poderoso libro digital para usted. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Esto no es solo un libro. Es un despertar espiritual. Una herramienta para aquellos que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectar con el Cristo auténtico sin filtros, sin distorsiones, sin agendas humanas. Descárguelo ahora. El enlace está disponible en el primer comentario fijado. Pero tenga en cuenta, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No espere hasta que el mundo se derrumbe para buscar lo que su alma ya sabe que necesita. Haga clic ahora. Descargue su copia y permita que esta verdad comience a transformar su comprensión. Y si usted es uno de los primeros en descargarlo, vuelva aquí y escriba verdad. Ese será su acto de fe. Y quizás hoy se abrirá una puerta que nunca imaginó que estaba a punto de revelarse. El libro de Enoc. ¿Por qué fue eliminado en todas partes excepto en Etiopía? Aquí hay algo que debería hacer que todo cristiano reflexione. El Nuevo Testamento cita el libro de Enoc como escritura. Sin embargo, la mayoría de los cristianos nunca lo han leído, y sus iglesias no lo incluyen en la Biblia. En la epístola de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, encontramos esto. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó de ellos. He aquí, el Señor ha venido con sus miles de santos, para juzgar a todos, y reprender a todos los impíos de todas sus impías obras que han cometido en su impiedad, y de todas las duras palabras que pecadores impíos han hablado contra él. Esa es una cita directa de 1 Enoc, capítulo 1, versículo 9. Judas presenta a Enoc como un profeta cuyas palabras tienen autoridad divina. Sin embargo, durante casi 2000 años en el cristianismo occidental, el libro de Enoc se perdió. Conocido solo a través de referencias fragmentarias en escritos de la iglesia primitiva, el libro de Enoc, según los eruditos que han estudiado los rollos del Mar Muerto, fue claramente considerado autoritativo por la comunidad de Qumrán. Se encontraron múltiples copias en arameo en las cuevas, algunas datadas del siglo II a.C. Padres de la iglesia primitiva, incluyendo a Justino Mártir, Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría, lo trataron como escritura. Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200 de nuestra era, defendió enérgicamente su autoridad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué un libro citado en el Nuevo Testamento, preservado por cristianos primitivos y considerado profético por comunidades antiguas, desapareció del canon bíblico occidental? El registro histórico, según el Dr. James Vanderkam, uno de los principales eruditos en literatura enólica en la Universidad de Notre Dame, sugiere que el rechazo ocurrió gradualmente durante los siglos III y IV, a medida que el cristianismo se institucionalizó más y los concilios de la Iglesia comenzaron a estandarizar la doctrina. Surgieron preguntas sobre la autoría de Enoc y su contenido inusual. Y el contenido es, de hecho, inusual. El libro de Enoc contiene vívidas descripciones de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y produjeron a los Nefilim, corrompiendo a la humanidad antes del diluvio. Incluye el viaje de Enoc a través de los 7 cielos, descripciones detalladas de jerarquías angelicales, geografía cósmica y extensas profecías apocalípticas sobre los tiempos finales y el juicio venidero.
Pero quizás lo más significativo, según investigaciones publicadas en el Journal of Biblical Literature, es que el libro de Enoc presenta enseñanzas detalladas sobre el Mesías, la resurrección de los justos, el juicio final de los impíos y el establecimiento del reino eterno de Dios, que son notablemente específicas, en algunos aspectos más específicas, que lo que aparece en los evangelios canónicos. Algunos eruditos sugieren que a medida que el cristianismo se alejaba de sus raíces apocalípticas judías y se volvía más helenizado y filosóficamente sofisticado, la vívida cosmología y la narrativa centrada en los ángeles de Enoc parecían demasiado mitológicas, demasiado judías, demasiado apocalípticas. Las autoridades de la Iglesia, particularmente después de que el cristianismo se convirtiera en la religión estatal romana bajo Constantino, pueden haber sentido que el énfasis de Enoc en las rebeliones angelicales y las batallas cósmicas no encajaba con la teología cada vez más estructurada que se estaba codificando en concilios como el de Nicea. También está este hecho incómodo. El libro de Enoc contiene advertencias sobre líderes religiosos corruptos y falsos maestros que podrían leerse como críticas a la autoridad institucional. El capítulo 89 contiene el Apocalipsis animal, una reinterpretación alegórica de la historia bíblica, donde los pastores que representan a los líderes de Israel son juzgados por engañar y descuidar al rebaño. Los textos proféticos que desafían la autoridad religiosa tienen un historial de ser inconvenientes para las autoridades religiosas. Para cuando Jerónimo, a finales del siglo IV, el libro de Enoc estaba siendo cuestionado abiertamente. Jerónimo, que tradujo la Vulgata latina, lo rechazó explícitamente del canon bíblico, argumentando que la Iglesia no lo aceptaba como escritura a pesar de su antiguo linaje. Agustín tenía dudas sobre su autenticidad. A medida que el canon occidental se consolidaba durante el periodo medieval, Enoc se convirtió en una curiosidad histórica. Luego se perdió por completo en Europa hasta el siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce trajo 3 copias en Yes de Etiopía. Pero en Etiopía nada de esto sucedió. La iglesia etíope, siguiendo la tradición alejandrina donde Enoc había sido preservado, nunca lo eliminó. Los monjes lo copiaron generación tras generación. Se leía en los servicios religiosos, era estudiado por los teólogos y tratado como la palabra profética de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. ¿Qué contienen esos 108 capítulos que los cristianos etíopes han estado leyendo durante 1600 años mientras el resto del cristianismo olvidaba su existencia? Profecías detalladas sobre la venida del Hijo del Hombre, descripciones de la resurrección y el juicio, advertencias sobre los últimos días y enseñanzas sobre la justicia y el destino de las almas que proporcionan contexto para comprender pasajes del Nuevo Testamento que, sin Enoc, pueden parecer fragmentarios o poco claros. La pregunta no es solo por qué Etiopía lo conservó. La pregunta es, ¿por qué los demás lo dejaron ir? ¿Alguna vez ha oído hablar de que el libro de Enoc sea citado en el Nuevo Testamento? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Me fascina saber lo que nuestra comunidad ya sabe sobre esto. Sus ideas podrían arrojar luz sobre algo que otros aún no han considerado. El Apocalipsis de Pedro. La detallada descripción de Cristo de su regreso. Entre los textos preservados en el canon etíope, se encuentra un documento que estuvo a punto de ser incluido en el Nuevo Testamento mismo. El Apocalipsis de Pedro, uno de los textos apocalípticos cristianos más antiguos fuera de los evangelios canónicos. Según el canon muratoriano, una lista de libros del Nuevo Testamento compilada alrededor del año 170 de nuestra era en Roma, el Apocalipsis de Pedro era considerado escritura por muchas comunidades cristianas primitivas. Aunque el documento señala que algunos de nosotros no queremos que se lea en la iglesia, esto nos dice algo crucial. En el periodo más temprano del cristianismo, antes de que los concilios decidieran qué libros entraban y cuáles salían, este texto se leía, copiaba y trataba como revelación apostólica. El Apocalipsis de Pedro, según los eruditos que han analizado tanto los fragmentos griegos descubiertos en Egipto como la versión completa en Yes, preservada en Etiopía, se presenta como una revelación dada por Jesús a Pedro en el Monte de los Olivos. Cristo le muestra a Pedro visiones de la resurrección, el juicio final y el destino de justos e impíos. El texto aborda explícitamente lo que sucederá cuando Cristo regrese. En la versión etíope, estudiada extensamente por el Dr.
Dennis Bartol, en su investigación sobre literatura apocalíptica cristiana primitiva, Jesús describe señales específicas que precederán a su regreso, falsos profetas realizando señales y prodigios, perturbaciones cósmicas, incluido el oscurecimiento del sol y la luna, la aparición del Hijo del Hombre viniendo en gloria con ángeles, la resurrección de los muertos y la reunión de los elegidos. Pero esto es lo que hace que este texto sea extraordinario. Incluye material sobre el regreso de Cristo que no se encuentra en los evangelios canónicos con el mismo nivel de detalle. Según el Apocalipsis de Pedro, Jesús describe la transformación de los justos en seres de luz, la renovación de la creación y el establecimiento del paraíso en la tierra después del juicio. El texto también contiene advertencias. Según el manuscrito preservado en la tradición etíope, Jesús habla sobre maestros que extraviarán a la gente, prometiendo salvación mientras niegan la resurrección y el juicio. Describe cómo aparecerán falsos profetas con señales impresionantes, pero finalmente engañarán incluso a los elegidos, si es posible. ¿Por qué este texto, que claramente fue considerado escritura por muchos cristianos primitivos, fue finalmente excluido del canon? El registro histórico sugiere varios factores. Como ha documentado el Dr. Richard Bauckham, erudito del Nuevo Testamento en la Universidad de St. Andrews, las vívidas descripciones de los castigos de los impíos en el Apocalipsis de Pedro generaron preocupación entre algunos líderes de la Iglesia que sintieron que las imágenes eran demasiado gráficas y podrían ser desagradables para los conversos romanos educados. También hubo dudas sobre la autoría apostólica. Para el siglo IV, las autoridades de la Iglesia estaban aplicando criterios más estrictos sobre qué textos podían ser rastreados definitivamente a los apóstoles mismos. Los textos cuya autoría era incierta estaban siendo rechazados, incluso si habían sido utilizados por los cristianos durante siglos. La ambivalencia del propio canon muratoriano, que reconoce que el texto fue leído por muchos cristianos mientras señala que otros se oponían, sugiere que no fue un caso claro. Algunas comunidades querían que estuviera dentro, otras querían que estuviera fuera. Finalmente, en la Iglesia occidental ganó la facción del fuera, pero en Etiopía el Apocalipsis de Pedro permaneció como parte de la tradición bíblica. Los cristianos etíopes continuaron leyendo las descripciones de Jesús de su regreso, sus advertencias sobre falsos maestros, sus promesas sobre la resurrección y sus revelaciones sobre el juicio venidero. ¿Qué diferencia hace esto? Si busca comprender las creencias de los primeros cristianos sobre la segunda venida, el Apocalipsis de Pedro ofrece evidencia de enseñanzas que circulaban en las comunidades cristianas pocas décadas después de la muerte de los apóstoles. Esto no es especulación medieval ni interpretación moderna. Es un texto del siglo II, que afirma preservar las propias enseñanzas de Cristo sobre los tiempos finales. La Iglesia etíope lo conservó porque creía que era una revelación auténtica dada a Pedro. La Iglesia occidental lo excluyó basándose en preocupaciones sobre la autoría y el contenido. Pero queda la pregunta: en esas descripciones detalladas del regreso de Cristo que Pedro registró, ¿qué sabían los primeros cristianos que los cristianos modernos han olvidado? Ya no tiene que cargar con este peso solo. Despierte a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haga clic ahora y reciba su copia antes de que sea retirada. El testamento de Abraham, muerte, juicio y los tiempos finales. El testamento de Abraham es uno de esos textos que te hace preguntarte qué más se ha omitido de la narrativa bíblica estándar, preservado en el canon etíope y existente en versiones griegas y coptas fragmentarias en otros lugares. Este texto se presenta como un relato de la muerte de Abraham, pero en realidad trata de algo mucho más significativo. Un recorrido guiado por la mecánica del juicio y el viaje del alma después de la muerte. Según el Dr. Dale Allison, erudito en literatura judía y cristiana primitiva de la Universidad Teológica de Princeton, quien ha estudiado extensamente el testamento de Abraham, el texto data del siglo I o segunda d.C. y refleja las primeras creencias judeocristianas sobre la muerte, el juicio y la vida después de la muerte que circulaban en las mismas comunidades que produjeron el Nuevo Testamento. En el Testamento, según la versión etíope estudiada por los investigadores, el arcángel Miguel es enviado para preparar a Abraham para la muerte. Abraham pide ver el mundo habitado antes de morir, y Miguel lo lleva en un viaje celestial. Lo que Abraham presencia es extraordinario. Ve la puerta donde se juzgan las almas, un lugar donde se bifurcan dos caminos, uno estrecho que lleva a la vida, uno ancho que lleva a la destrucción.
Ve almas siendo pesadas en balanzas con sus buenas y malas acciones siendo medidas. Es testigo del juicio en acción. ¿Le suena familiar? Jesús habla del camino estrecho y del camino ancho en Mateo 7, 13-14. La idea del juicio y las almas siendo evaluadas aparece a lo largo del Nuevo Testamento. Pero el Testamento de Abraham ofrece una visión detallada de cómo funciona este proceso, describiendo las mecánicas de la justicia divina y el destino de las almas de maneras que los evangelios canónicos solo insinúan. El texto también aborda una pregunta crucial sobre los tiempos finales. ¿Qué sucede con las almas antes del juicio final? Según el testamento de Abraham, tal como se conserva en la tradición etíope, existe un estado intermedio donde las almas esperan la resurrección y el juicio definitivos. Este concepto, que aparece en diversas formas a lo largo de la literatura cristiana primitiva, aborda la cuestión del tiempo. Si el regreso de Cristo todavía es futuro, ¿qué sucede con aquellos que mueren antes de que regrese? Lo que es particularmente significativo según la investigación sobre la literatura apocalíptica primitiva, es que el testamento de Abraham enfatiza la justicia y la misericordia de Dios simultáneamente. Abraham es testigo del juicio de las almas, pero también intercede por ellas, suplicando misericordia. El texto presenta una visión donde el juicio es real y las consecuencias son serias, pero donde la intercesión y el arrepentimiento importan. Este tema de la intercesión se relaciona directamente con la escatología cristiana. Si hay un juicio venidero, si el regreso de Cristo implicará la separación de los justos y los malvados, entonces las cuestiones de misericordia, intercesión y la posibilidad de arrepentimiento se vuelven primordiales. El testamento de Abraham aborda estas preguntas directamente, porque este texto fue excluido de la mayoría de los cánones cristianos mientras se conservaba en Etiopía. El registro histórico sugiere que a medida que la teología cristiana se volvió más sistematizada, los textos que presentaban visiones vívidas y narrativas del más allá, a veces se consideraban demasiado especulativos o demasiado dependientes de tradiciones judías apocalípticas de las que el cristianismo primitivo se estaba alejando. Pero la iglesia etíope mantuvo estos textos porque creía que estas visiones proporcionaban una visión de la naturaleza de la justicia divina, la realidad del juicio y la esperanza de misericordia, todos temas centrales para comprender el eventual regreso de Cristo y el juicio final. Estos no son temas tangenciales para los cristianos que intentan comprender qué sucede cuando Cristo regresa. El testamento de Abraham ofrece una perspectiva antigua sobre el juicio que los primeros creyentes encontraron lo suficientemente convincente como para conservarlo y transmitirlo durante siglos. La pregunta es si los cristianos modernos deberían ser conscientes de lo que sus antiguos predecesores creían sobre estos asuntos cruciales. Si estos descubrimientos están desafiando su comprensión de maneras profundas, lo invito a unirse a nuestra exclusiva comunidad de membresía. Aquí encontrará una fraternidad de buscadores que, como usted, se niegan a conformarse con verdades incompletas. Conviértase en miembro ahora. Enseñanzas ocultas sobre los 144,000 y los elegidos. El número 144,000 aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14, describiendo un grupo específico de personas que son selladas o marcadas por Dios. Durante siglos, las denominaciones cristianas han debatido qué significa este número. ¿Es literal o simbólico? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su papel en los tiempos finales? La tradición cristiana etíope. Según manuscritos conservados en antiguos monasterios y estudiados por investigadores especializados en literatura apocalíptica etíope, contiene interpretaciones y enseñanzas sobre los elegidos, los sellados y aquellos que serán preservados durante la tribulación, que proporcionan un contexto adicional a la revelación canónica. El libro de Enoc, que como hemos establecido es canónico en Etiopía, contiene material extenso sobre los elegidos. En la sección conocida como el libro de las parábolas o las semejanzas de Enoc, capítulos 37 a 71, hay referencias repetidas a los elegidos y a los justos, que serán preservados cuando el Hijo del Hombre venga a juzgar la tierra. Según el texto, estos elegidos son aquellos que han mantenido la fe y la justicia a pesar de vivir en tiempos corruptos. Lo significativo, según el Dr. George Nicholsburg, cuyo comentario sobre Enoc se considera autoritativo en estudios bíblicos, es que el concepto enoquiano de los elegidos influyó en la escatología cristiana primitiva. El lenguaje utilizado en Enoc sobre la reunión de los elegidos, su vindicación y su papel en el reino mesiánico se asemeja al lenguaje que Jesús utiliza en los evangelios sobre sus seguidores en los últimos días.
Pero aquí está lo que los monjes etíopes han preservado que contradice lo que la mayoría de las denominaciones enseñan. Según tradiciones orales transmitidas a través de generaciones y documentadas por el Instituto de Estudios Etíopes, los elegidos no se identifican por la membresía en ninguna organización religiosa específica ni por herencia étnica. Son reconocidos por su carácter espiritual. Los textos etíopes enfatizan la rectitud moral, la fidelidad a la verdadera doctrina a pesar de la persecución y el discernimiento espiritual para reconocer a los falsos profetas, temas que se alinean con las advertencias que Jesús dio en Mateo 24 y otros pasajes escatológicos, pero con mucha más especificidad de la que aparece solo en los evangelios canónicos. En el Apocalipsis de Pedro conservado en la tradición etíope, hay un pasaje donde Jesús describe a aquellos que serán salvos cuando regrese. Según el texto, se caracterizan por haber mantenido la pureza de la fe, por no haber sido engañados por falsos maestros y por haber soportado el sufrimiento por la justicia. El texto enfatiza que el reconocimiento de estos elegidos se basa en su condición espiritual, no en la membresía institucional. Esta distinción es crucial y representa una enseñanza que desafía a prácticamente todos los movimientos religiosos exclusivistas en la historia cristiana. A lo largo de los siglos, varios grupos se han declarado los elegidos exclusivos, los únicos que serán salvos. Pero según los textos etíopes, el énfasis está en la autenticidad espiritual y la fidelidad en lugar de la membresía en una organización particular o la adhesión a tradiciones humanas específicas. El número 144.000 en sí mismo, según la tradición interpretativa etíope documentada por eruditos, es entendido por muchos como simbólico, 12 veces 12.000 de cada una de las 12 tribus, representando la plenitud o completitud del pueblo preservado de Dios de todas las naciones. Esta interpretación simbólica aparece en antiguos comentarios etíopes, donde los números a menudo tienen un significado teológico, en lugar de ser estrictamente cuantitativos. Lo que es particularmente revelador es cómo estas fuentes etíopes discuten las señales por las cuales se puede reconocer a los elegidos. Según los textos conservados en la tradición, están marcados por varias características. Tienen hambre de la verdad, incluso cuando es impopular. Cuestionan las narrativas oficiales cuando éstas contradicen las escrituras. Experimentan persecución o marginación por su fidelidad. Y demuestran amor por los demás mientras mantienen la pureza doctrinal. Estas características aparecen repetidamente en el material apocalíptico conservado en Etiopía, sugiriendo una enseñanza consistente sobre quién será preservado y vindicado cuando Cristo regrese. No se trata de identidad étnica o afiliación institucional. Se trata de la verdad, incluso cuando esa verdad es suprimida u olvidada. Las implicaciones son asombrosas. Si la antigua iglesia etíope conservó enseñanzas sobre los elegidos que proporcionan un contexto adicional a las referencias fragmentarias en Apocalipsis, entonces los cristianos de hoy podrían beneficiarse de comprender esta imagen más completa de lo que enseñó el cristianismo apocalíptico primitivo sobre quién sería salvo, cómo serían reconocidos y qué caracterizaba su fe. Pero lo que está a punto de descubrir sobre la evidencia física que respalda estos manuscritos eliminará cualquier duda restante sobre su autenticidad. Ya no tiene que cargar con este peso solo. Despierte a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haga clic ahora y reciba su copia antes de que sea retirada. Evidencia arqueológica, los evangelios de Garima y testigos antiguos. Hablemos de evidencia física. Porque cuando hablamos de manuscritos antiguos y tradiciones preservadas, los escépticos preguntan acertadamente: ¿cómo sabemos que estos textos son auténticos? ¿Cómo sabemos que no han sido alterados a lo largo de los siglos? ¿Qué pruebas existen de que el cristianismo etíope realmente conservó estas fuentes antiguas? La respuesta se encuentra en las montañas del norte de Etiopía, en un monasterio llamado Abba Garima, aproximadamente 70 kilómetros al noreste de Aksum. Allí, protegidos durante más de 1500 años, se encuentran 2 volúmenes de manuscritos conocidos como los Evangelios de Garima, y son algunos de los artefactos físicos más importantes de la historia cristiana. En 2010, los investigadores realizaron datación por radiocarbono de los Evangelios de Garima en la unidad de acelerador de radiocarbono de la Universidad de Oxford.
Según sus hallazgos, publicados en literatura científica revisada por pares, los manuscritos datan de entre el 330 y el 650 d.C., siendo las fechas más probables a principios de ese rango. Esto los convierte muy posiblemente en los manuscritos cristianos iluminados más antiguos del mundo. El doctor Jacques Mercier, especialista en arte etíope que examinó los evangelios de Garima, documentó que no son simples copias de texto. Son manuscritos elaboradamente ilustrados con tablas canónicas decoradas, diseños ornamentales y elementos artísticos que demuestran la sofisticación de la cultura cristiana etíope primitiva. El hecho de que se produjeran tales manuscritos en Etiopía en los siglos IV al VI, cuando el cristianismo aún era relativamente nuevo allí, indica la importancia que la comunidad otorgaba a la preservación y embellecimiento de textos sagrados. Pero los evangelios de Garima son solo el comienzo. Según el proyecto de digitalización de manuscritos etíopes apoyado por la UNESCO y el Hill Museum and Manuscript Libraries, Etiopía posee una de las tradiciones manuscritas más ricas del mundo cristiano, con miles de manuscritos antiguos conservados en monasterios esparcidos por las tierras altas del país. Muchos de estos manuscritos están escritos en pergamino en la antigua escritura Ge'ez y contienen textos que se han copiado y conservado continuamente desde los primeros siglos del cristianismo etíope. El doctor Stephen Derkse de la Universidad George Fox, quien ha trabajado extensamente en la catalogación y digitalización de manuscritos etíopes, ha documentado que la tradición manuscrita muestra una notable estabilidad textual, al comparar manuscritos copiados con siglos de diferencia. La consistencia sugiere cuidadosas prácticas de preservación. Los escribas etíopes no innovaban ni mejoraban los textos. Reproducían fielmente lo que recibían. La evidencia arqueológica más allá de los manuscritos también respalda la antigüedad y continuidad del cristianismo etíope. Las ruinas de antiguas iglesias en Aksum, algunas que datan del siglo IV, proporcionan evidencia física de la presencia cristiana primitiva. Inscripciones en piedra en Ge'ez que documentan reyes cristianos y dedicatorias religiosas confirman el registro histórico. Excavaciones en sitios monásticos han revelado capas de ocupación que abarcan desde la antigüedad tardía hasta el periodo medieval y el presente. Un sitio arqueológico particularmente significativo es Yeha, donde un templo precristiano fue convertido en una iglesia cristiana, lo que demuestra la transición y la continuidad de la práctica religiosa en la región. La evidencia arquitectónica muestra que el cristianismo en Etiopía no fue una importación posterior ni una imposición colonial. Fue un desarrollo orgánico en la antigüedad tardía, contemporáneo a la expansión del cristianismo por todo el mundo romano. ¿Qué nos dice esta evidencia arqueológica y de manuscritos sobre los textos que hemos estado discutiendo? Confirma que el cristianismo etíope no es un desarrollo medieval ni una divergencia posterior de una forma pura original. Es una tradición antigua que se desarrolló en paralelo con otras comunidades cristianas. Conservó textos en una lengua semítica relacionada con las lenguas en las que se escribió gran parte de la Biblia originalmente, y mantuvo esos textos con notable fidelidad a lo largo de los siglos. Cuando los monjes etíopes dicen a los investigadores que el libro de Enoc siempre ha sido escritura en su tradición, la evidencia de los manuscritos respalda su afirmación. Cuando dicen que textos como el Apocalipsis de Pedro y el Testamento de Abraham fueron transmitidos desde el periodo cristiano más temprano, la antigüedad y la continuidad de su tradición manuscrita dan credibilidad a esa afirmación. Esto no prueba automáticamente que cada texto en el canon etíope sea apostólico o que cada tradición sea original, pero sí establece que el cristianismo etíope conservó fuentes antiguas que merecen una seria consideración. No son falsificaciones medievales ni invenciones modernas, son textos que sobrevivieron en una tradición manuscrita que se puede datar físicamente en la antigüedad tardía, conservados por una comunidad cristiana que ha existido continuamente desde el siglo IV. La evidencia física, los manuscritos, los sitios arqueológicos, las inscripciones, los artefactos demuestran que cuando examinamos textos bíblicos etíopes, estamos interactuando con testigos auténticos de cómo los primeros cristianos entendieron las escrituras, la profecía y los tiempos finales. ¿Desde dónde en el mundo estás viendo? Me sorprende que estas revelaciones históricas estén llegando a buscadores de la verdad a través de continentes. Deja tu país o ciudad abajo. Construyamos una comunidad global de investigadores, la realidad política detrás de las decisiones canónicas. El año es 325 d.C. El emperador romano Constantino ha convocado a obispos de todo el mundo cristiano a la ciudad de Nicea, en Asia Menor.
El propósito oficial es resolver la controversia arriana, un debate sobre la naturaleza de Cristo. Pero algo más estaba sucediendo bajo la superficie. El cristianismo se estaba convirtiendo en una herramienta del imperio. Y esa transformación requería estandarización. Esto es lo que la mayoría de los cristianos no se dan cuenta. Las decisiones sobre qué libros pertenecían a la Biblia no se tomaron puramente por motivos teológicos. Se tomaron en un contexto de política imperial, luchas de poder institucional y la necesidad de crear uniformidad religiosa en un imperio vasto y diverso. Según registros históricos de la época, incluidas las cuentas de Lactancio, quien estuvo presente en Nicea, el propio Constantino estuvo directamente involucrado en asuntos eclesiásticos. No era solo un convocante neutral. Tenía intereses políticos en crear una iglesia cristiana unificada que pudiera servir como fuerza unificadora en el Imperio Romano. La diversidad teológica era un problema político que necesitaba solución. El Dr. Lee Martin MacDonald, un erudito en formación del canon bíblico, ha documentado cómo el proceso de canonización en los siglos IV y V se vio influenciado por factores más allá de la pura autenticidad textual u origen apostólico. Las iglesias en ciudades políticamente importantes, Roma, Constantinopla, Alejandría, tuvieron más influencia en las decisiones canónicas que las iglesias en regiones periféricas. Los textos favorecidos por obispos poderosos tenían más probabilidades de ser aceptados que los textos conservados por comunidades marginadas. Los textos apocalípticos que hemos estado discutiendo presentaron problemas particulares para una iglesia en proceso de institucionalización. Según la investigación del Dr. Bernard McGinn de la Universidad de Chicago, cuyo trabajo sobre el apocalipticismo en la historia cristiana es autoritativo. La literatura apocalíptica tiende a ser antiinstitucional por naturaleza. Enfatiza la revelación divina directa sobre la autoridad eclesiástica. Espera una intervención divina dramática que interrumpa las estructuras de poder humanas y a menudo contiene críticas implícitas o explícitas a los líderes religiosos. El apocalipsis de los animales del libro de Enoc, con su juicio a los pastores que extraviaron el rebaño, podría interpretarse fácilmente como una crítica a las autoridades de la iglesia. Las advertencias del Apocalipsis de Pedro sobre falsos maestros que prometen salvación mientras niegan el juicio podrían aplicarse a obispos más preocupados por el poder político que por la verdad espiritual. Estos no eran textos cómodos para una jerarquía institucional emergente. También hubo razones teológicas estratégicas para excluir cierto material apocalíptico. Para el siglo IV, el cristianismo se estaba alejando de la expectativa inminente del regreso de Cristo que caracterizaba a las primeras comunidades. La iglesia estaba construyendo catedrales, acumulando propiedades, estableciendo jerarquías y planificando un largo futuro dentro del sistema imperial romano. Los textos que enfatizan el fin inminente del mundo y el derrocamiento dramático de los poderes existentes eran teológicamente inconvenientes. La investigación de la doctora Judith Lieu en la Universidad de Carolina del Norte ha demostrado que el proceso de canonización implicó la elección de textos que apoyaban las posiciones teológicas de quienes estaban en el poder, mientras se marginaban los textos que representaban perspectivas alternativas. Esto no fue necesariamente una conspiración consciente, fue el resultado natural de las instituciones humanas que privilegiaban las fuentes que validaban su propia autoridad y visión del mundo. La situación de Etiopía fue fundamentalmente diferente. La iglesia etíope nunca formó parte del sistema imperial romano. Se desarrolló en un reino que mantuvo su independencia, nunca experimentando la misma presión para conformarse a las preferencias teológicas imperiales. Cuando los grandes cismas dividieron el cristianismo en los siglos V y VI, las disputas sobre la naturaleza de Cristo fueron tanto sobre la rivalidad política entre patriarcados como sobre la teología. El aislamiento geográfico de Etiopía significó que estas luchas de poder tuvieron menos impacto en los textos que conservaron. El resultado, el cristianismo etíope conservó textos apocalípticos que el cristianismo institucional occidental consideró inconvenientes. Preservaron advertencias sobre falsos pastores porque no estaban edificando una jerarquía eclesiástica imperial. Mantuvieron enseñanzas detalladas sobre el regreso de Cristo, porque no estaban involucrados en una teología de continuidad institucional indefinida. Esto no es especulación, es la historia documentada de cómo se tomaron decisiones canónicas en contextos de poder, política e interés propio institucional. Ya no tiene que... ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más a Jesús? Uno de los temas más consistentes en el material apocalíptico conservado en la tradición etíope
son las advertencias de Jesús sobre el engaño en los últimos días. Estas advertencias aparecen en los evangelios canónicos, pero los textos adicionales en el canon etíope proporcionan más contexto, más detalle y descripciones más específicas de cómo se manifestaría la falsa enseñanza. En Mateo 24, Jesús dice a sus discípulos que antes de su regreso aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Advierte que los falsos mesías realizarán señales y prodigios tan convincentes que incluso los elegidos, si fuera posible, serían engañados. Estas son advertencias severas, pero son relativamente breves. En los evangelios canónicos, el Apocalipsis de Pedro, según la versión etíope estudiada por los investigadores, amplía estas advertencias significativamente. En este texto, Jesús describe las características de los falsos profetas que surgirán. Reclamarán autoridad y conocimiento especiales, realizarán señales impresionantes, acumularán seguidores y riqueza, enseñarán que ciertos pecados no importan o que el juicio no es real, y negarán la resurrección y la realidad del regreso físico de Cristo. Estas descripciones no son vagas. Según el texto conservado en la tradición etíope, Jesús advierte específicamente sobre maestros que reinterpretarán sus enseñanzas para hacerlas más aceptables, que enfatizarán el éxito mundano como señal del favor de Dios y que crearán divisiones entre los creyentes mientras afirman representar la fe verdadera. El libro de Enoc contiene advertencias similares en sus secciones apocalípticas. En la Apocalipsis de los animales, primer libro de Enoc, capítulos 85 a 90, hay una historia alegórica de Israel donde pastores que representan líderes son juzgados por extraviar al rebaño. Según el texto, estos pastores permitieron que las ovejas se dispersaran y destruyeran y las alimentaron con cosas que no les hacían bien. El paralelismo con las advertencias de Jesús sobre los falsos pastores y los asalariados en Juan 10 es impactante. Lo que es particularmente significativo, según la doctora Avril Donik, erudita del cristianismo primitivo en la Universidad Rice, quien ha estudiado extensamente textos gnósticos y apocalípticos, es cómo estas fuentes antiguas enfatizan el discernimiento. Los textos no solo advierten que el engaño está llegando, proporcionan criterios para reconocerlo. Ahora seamos claros sobre lo que estamos viendo en nuestro propio tiempo, y reconocerán estos patrones inmediatamente porque se están desplegando a nuestro alrededor. Según la tradición apocalíptica etíope, conservada en múltiples textos, los falsos profetas pueden ser reconocidos por varias señales. Atraen la atención hacia sí mismos en lugar de hacia Cristo. Reinterpretan las escrituras para evitar enseñanzas difíciles sobre el juicio y la santidad. Acumulan poder y riqueza mientras sus seguidores luchan financieramente. Crean grupos exclusivos que reclaman conocimiento especial o estatus especial ante Dios. Y marginan o atacan a cualquiera que cuestione su autoridad o enseñanza. ¿Les suena familiar? Miren la explosión de predicadores famosos que viven en mansiones y vuelan en jets privados mientras predican un evangelio de prosperidad que promete riqueza y éxito como evidencia del favor de Dios, una enseñanza totalmente ausente de las palabras reales de Cristo sobre tomar la cruz y seguirlo. Miren los movimientos que enseñan una vez salvo, siempre salvo, de maneras que eliminan cualquier responsabilidad por el comportamiento o cualquier llamado real a la santidad. Miren a los maestros que aseguran a las personas que no hay juicio, no hay infierno, no hay consecuencias, solo aceptación universal sin importar cómo vivan. Consideren a los maestros que afirman que los duros dichos de Jesús sobre las puertas estrechas y el camino angosto que pocos encuentran fueron solo expresiones culturales, no verdades literales. Consideren la reinterpretación de las advertencias de Cristo sobre el fin de los tiempos en un lenguaje puramente simbólico o metafórico que elimina cualquier urgencia o expectativa real de su regreso. Consideren cuántas iglesias modernas han dejado de enseñar sobre la segunda venida por completo, porque incomoda a la gente o parece demasiado extrema. Los textos etíopes advirtieron sobre exactamente este patrón: el socavamiento sutil del mensaje real de Cristo, mientras se usa su nombre y se reclama su autoridad. Los falsos profetas no se anuncian como falsos. Ostentan títulos, grados, posiciones de respeto. Citan las escrituras selectivamente, realizan obras impresionantes, construyen campus masivos de iglesias, atraen a miles de seguidores, aparecen en televisión, escriben libros de gran éxito.
Pero, según las advertencias preservadas en la tradición etíope, estos signos externos de éxito no significan nada. La pregunta es si su enseñanza se alinea con las palabras reales de Cristo sobre el arrepentimiento, la abnegación, el juicio y su regreso. Y en caso tras caso, cuando comparan la enseñanza popular moderna con lo que Jesús realmente dijo y con lo que los textos etíopes preservaron sobre sus advertencias, la discrepancia es alarmante. ¿Por qué esto es importante para entender el regreso de Cristo? Porque, según la propia enseñanza de Jesús en los evangelios canónicos, el engaño será una de las características principales del periodo anterior a su regreso. En Mateo 24:11, él dice explícitamente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si este engaño es una señal clave de los tiempos finales que se aproximan, entonces comprender la naturaleza de ese engaño se vuelve crucial. Los textos etíopes sugieren que el engaño no será obvio. Los falsos profetas no se anunciarán como falsos. Reclamarán autoridad, realizarán obras impresionantes, reunirán seguidores y parecerán exitosos según los estándares mundanos. ¿Alguna vez has sentido que ciertas advertencias sobre el fin de los tiempos se minimizan en las iglesias modernas? Comparta su experiencia a continuación. El papel de María Magdalena en las tradiciones apocalípticas etíopes. María Magdalena aparece en los 4 evangelios canónicos como la primera testigo de la resurrección. Ella es a quien Jesús se aparece primero, a quien envía a decir a los apóstoles que ha resucitado. En el Evangelio de Juan, Jesús la llama por su nombre y ella lo reconoce. El padre de la iglesia primitiva, Hipólito de Roma, la llamó la apóstola de los apóstoles. Pero en la tradición cristiana etíope, según textos conservados en manuscritos antiguos y tradiciones orales documentadas por investigadores, el papel de María Magdalena se extiende más allá de la mañana de la resurrección. Se la asocia con el conocimiento apocalíptico, con la revelación especial sobre el fin de los tiempos y con la comprensión de los misterios más profundos de la enseñanza de Cristo sobre su regreso. El Evangelio de María, cuyos fragmentos fueron descubiertos en Egipto en el siglo XIX, pero que se conservó en forma más completa en la tradición etíope, presenta a María Magdalena recibiendo revelación especial de Jesús. Según este texto estudiado por la doctora Karen King en la Escuela de Divinidad de Harvard antes de su jubilación, María comparte una visión con los otros discípulos que contiene enseñanzas sobre el viaje del alma y la naturaleza de la realidad espiritual. Si bien el Evangelio de María, tal como se conserva, no es principalmente apocalíptico, se enfoca más en el conocimiento místico. La tradición etíope, según eruditos que han estudiado los textos conmemorativos y las hagiografías de la Iglesia, desarrolló una narrativa en la que María Magdalena fue encargada de la comprensión de la parusía, la segunda venida. En el Sinaxario etíope, una colección de vidas de santos y textos conmemorativos, la entrada para María Magdalena la describe no solo como una pecadora arrepentida o una seguidora fiel, sino como alguien que comprendió los misterios del reino de maneras que otros luchaban por captar. Según estos textos, después de la ascensión de Jesús, María enseñó sobre su eventual regreso, sobre las señales que lo precederían y sobre la naturaleza del juicio venidero. Lo significativo de esta tradición es cómo refleja un patrón más amplio en el cristianismo primitivo. Según la doctora Anne Graham Brock, cuya investigación sobre María Magdalena y las estructuras de autoridad del cristianismo primitivo ha sido publicada en revistas académicas, existió una corriente de la tradición cristiana primitiva que consideraba a María Magdalena como una autoridad apostólica principal, particularmente en lo que respecta a la resurrección y la enseñanza escatológica. Esto tiene sentido cuando se consideran los relatos de los evangelios canónicos. María Magdalena fue la primera en encontrarse con el Cristo resucitado. Fue la primera en recibir la comisión de anunciar la resurrección. En un sentido muy real, fue la primera evangelista del nuevo pacto establecido por la victoria de Jesús sobre la muerte. Si la resurrección es central para la esperanza apocalíptica, y absolutamente lo es, entonces el papel de María Magdalena como la primera testigo de la resurrección le da una posición única para comprender lo que esa resurrección significa para el fin de los tiempos. Los muertos serán resucitados cuando Cristo regrese. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo mismo resucitó y María Magdalena lo vio. La tradición etíope, según los investigadores que han documentado los textos litúrgicos y las tradiciones de enseñanza de la Iglesia, enfatiza el testimonio de María Magdalena como fundamental para comprender la realidad de la resurrección y, por lo tanto, la certeza del regreso de Cristo. Si la muerte ha sido derrotada y María vio que así era, entonces las promesas de resurrección y juicio futuros son confiables.
Esto se conecta con temas más amplios en los textos que hemos estado explorando. El material apocalíptico conservado en Etiopía enfatiza consistentemente la resurrección de los muertos como un evento central en el escenario del fin de los tiempos. El Apocalipsis de Pedro lo describe en detalle. El Testamento de Abraham trata sobre el juicio de las almas. El libro de Enoc profetiza sobre la vindicación de los justos que han muerto. El testimonio de María Magdalena a la resurrección no es solo información histórica sobre algo que le sucedió a Jesús. Es la evidencia fundamental de que la muerte puede ser revertida, que los cuerpos pueden ser resucitados, que la tumba no tiene la última palabra. Y si eso es cierto para Cristo, será cierto para aquellos que son suyos cuando regrese. El cristianismo etíope preservó este énfasis en la autoridad apostólica de María Magdalena y su papel como testigo de la resurrección porque ancló su esperanza apocalíptica en el testimonio histórico. Descubrimientos modernos que confirman la preservación etíope. El panorama académico ha cambiado drásticamente en las últimas décadas con respecto a los textos bíblicos etíopes. Lo que alguna vez fue descartado como periférico o poco confiable, ahora se reconoce como la preservación de material antiguo auténtico. El avance más significativo provino del análisis reciente de los rollos del Mar Muerto, cuando los investigadores en los años 2000 aplicaron tecnología avanzada de imágenes a fragmentos dañados de Qumran. Descubrieron porciones previamente ilegibles de textos enoicos. El Dr. Hubert Tischler, de KU Leuven, publicó hallazgos en 2016, que mostraban que estos fragmentos arameos recién recuperados coincidían notablemente con la versión etíope en Ge'ez, confirmando que los monjes etíopes habían preservado el texto con extraordinaria precisión a lo largo de casi 2 milenios. En 2019, investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un análisis paleográfico de manuscritos etíopes utilizando imágenes multiespectrales y datación por radiocarbono. Sus hallazgos, publicados en la revista Manuscript Studies, revelaron que varios textos apocalípticos etíopes podían rastrearse, a través de tradiciones de copia continua, hasta los siglos V y VI, con una consistencia textual que indicaba una preservación cuidadosa en lugar de una alteración creativa. El Dr. Michael Langwire, de la Universidad de Estrasburgo, cuya investigación en 2021 sobre literatura enoica ha sido revolucionaria, demostró a través de un análisis lingüístico comparativo que el libro etíope de Enoc preserva estructuras gramaticales y vocabularios semíticos que solo podrían provenir de una traducción directa de un original semítico, no a través de intermediarios griegos o latinos. Esto confirma la afirmación de la Iglesia etíope de que sus textos derivan de fuentes antiguas. Los proyectos recientes de digitalización también han sido revolucionarios. El proyecto de imágenes de manuscritos etíopes, completado en 2022, catalogó y fotografió más de 5.000 manuscritos de monasterios etíopes. El análisis reveló numerosas copias de textos apocalípticos que datan del período medieval y que muestran una notable consistencia textual, evidencia de una cultura de preservación que valoraba la precisión sobre la innovación. Quizás lo más significativo es que el análisis de ADN del pergamino utilizado en manuscritos etíopes, publicado en el Journal of Archaeological Science en 2023, ha confirmado la antigüedad de muchos textos. El análisis de la piel de animal muestra que los manuscritos se produjeron utilizando especies y técnicas de curtido locales etíopes, consistentes con las fechas medievales y tardoantiguas reclamadas. Estos descubrimientos recientes confirman lo que los cristianos etíopes siempre han mantenido. Su tradición de manuscritos es antigua, auténtica y notablemente bien conservada. Los textos no son falsificaciones tardías ni innovaciones teológicas. Son ventanas a la creencia apocalíptica cristiana primitiva que sobrevivió en Etiopía mientras se perdía en otros lugares. El consenso académico ha pasado del escepticismo al reconocimiento. Las principales editoriales académicas ahora incluyen textos etíopes en ediciones críticas de literatura cristiana primitiva. Las universidades están estableciendo programas de estudios etíopes. Los investigadores están aprendiendo idiomas específicamente para acceder a estas fuentes primarias. Lo que esto significa está claro. Cuando examinamos el material apocalíptico en el canon etíope, no estamos tratando con textos marginales de procedencia dudosa. Estamos interactuando con testigos auténticos de la enseñanza cristiana primitiva sobre el fin de los tiempos, preservados a través de los siglos por una iglesia que nunca dejó de considerarlos escritura. La autenticación está completa.
La pregunta ahora es si los cristianos prestarán atención a lo que se ha preservado. Lo que esto significa para comprender el regreso de Cristo hoy. Hemos viajado a través de 600 años de manuscritos preservados, textos apocalípticos antiguos, evidencia arqueológica y confirmación académica. Hemos visto cómo la Iglesia Ortodoxa etíope mantuvo materiales bíblicos que la cristiandad occidental excluyó o perdió. Ahora debemos abordar la pregunta crucial. ¿Qué significa todo esto para la comprensión del regreso de Cristo en nuestro tiempo? Primero, significa que la imagen bíblica del fin de los tiempos es más compleja y detallada de lo que la mayoría de los cristianos se dan cuenta. El libro canónico de Apocalipsis no es la única fuente antigua autorizada sobre escatología. El libro de Enoc, citado en el Nuevo Testamento, proporciona un extenso material apocalíptico sobre el juicio venidero y la vindicación de los justos. El Apocalipsis de Pedro ofrece detalles tempranos de lo que los cristianos consideraban escritura. El Testamento de Abraham explora la mecánica del juicio y el destino de las almas. Cuando se junta lo etíope con los textos canónicos, emerge una imagen más completa. El regreso de Cristo será precedido por un engaño creciente con falsos profetas realizando señales y prodigios. Habrá perturbaciones cósmicas. Los muertos serán resucitados. Habrá un juicio donde se evaluarán las almas. Los justos serán vindicados y transformados. Los impíos enfrentarán consecuencias. Se establecerá un nuevo orden. Pero aquí está lo que es particularmente relevante para nuestro tiempo. Las advertencias sobre el engaño se vuelven más urgentes cuando reconocemos cuán específicas eran en los textos que fueron excluidos de la mayoría de las Biblias. Miren a su alrededor lo que está sucediendo en este momento. Estamos presenciando una explosión de enseñanzas cristianas contradictorias sobre el fin de los tiempos. Predicadores de prosperidad prometen riqueza y comodidad, mientras que Cristo prometió tribulación. Teólogos progresistas reinterpretan el juicio y el infierno hasta hacerlos desaparecer, mientras que textos antiguos advierten consistentemente sobre consecuencias reales. Las iglesias institucionales construyen imperios, mientras que Cristo dijo que su reino no es de este mundo. Pastores famosos acumulan millones, mientras afirman representar a un Salvador que no tenía dónde recostar la cabeza. Según los textos etíopes, esta confusión y engaño caracterizarían el periodo previo al regreso de Cristo, y lo estamos viendo desarrollarse en tiempo real. Consideren las señales que Jesús describió en los evangelios canónicos y que los textos etíopes detallan. Guerras y rumores de guerras, naciones alzándose contra naciones, terremotos en diversos lugares, hambres, pestilencias, persecución de creyentes, falsos profetas realizando señales y prodigios, el amor enfriándose, la iniquidad multiplicándose y el evangelio siendo predicado a todas las naciones. ¿Estamos viendo estas señales? El siglo XXI ha sido testigo de una conectividad global sin precedentes, que ha permitido que el evangelio llegue a prácticamente todas las naciones, algo que no fue posible en ninguna era anterior. Estamos viendo desastres naturales con creciente frecuencia e intensidad. Estamos presenciando el surgimiento de maestros que realizan señales impresionantes, mientras enseñan doctrinas que contradicen las palabras reales de Cristo. Estamos viendo la intensificación de la persecución de cristianos en múltiples regiones, mientras la cristiandad occidental se vuelve cada vez más cómoda y comprometida. Los textos etíopes advirtieron que en los últimos días muchos que claman el nombre de Cristo serían engañados porque preferirían mentiras cómodas a verdades incómodas. Advirtieron que surgirían falsos maestros desde dentro de la iglesia, no solo desde fuera. Advirtieron que el éxito religioso externo, las grandes congregaciones, los edificios impresionantes, la influencia mediática no serían indicadores de autenticidad espiritual. ¿Coincide esta descripción con lo que estamos viendo? Mega iglesias que funcionan más como lugares de entretenimiento que como lugares de adoración. Maestros que prometen que puedes tener a Jesús y al mundo también, contradiciendo su advertencia explícita de que no puedes servir a dos amos. Movimientos que reclaman revelación progresiva que convenientemente se alinea con las preferencias culturales contemporáneas en lugar de con las palabras inmutables de Cristo. La segunda implicación crucial es sobre la providencia divina. Durante 1600 años, mientras la cristiandad occidental perdía o excluía material apocalíptico, una iglesia antigua en las montañas de África Oriental continuó copiando, preservando y enseñando estos textos. El redescubrimiento de textos bíblicos etíopes ha coincidido con un periodo de creciente interés en la escatología, una creciente conciencia de los desacuerdos canónicos
y una renovada atención académica a la diversidad del cristianismo primitivo. Quizás estos textos se preservaron precisamente para un tiempo como este, cuando el acceso a fuentes antiguas y el examen crítico de la historia de la Iglesia son tanto posibles como necesarios. Quizás lo que estuvo oculto a plena vista durante siglos se está revelando ahora porque lo necesitamos ahora. Tercero, estos descubrimientos deberían producir tanto humildad como urgencia. Humildad, porque si las principales tradiciones cristianas excluyeron textos que otros cristianos consideraban escritura, si material antiguo auténtico sobre el fin de los tiempos se perdió para la mayoría de los cristianos durante más de un milenio, entonces debemos ser cautelosos al afirmar una certeza absoluta. Pero también urgencia, porque el mensaje consistente en todos estos textos, tanto canónicos como preservados en Etiopía, es que Cristo regresará y debemos estar preparados. Las implicaciones prácticas para los creyentes de hoy son claras. Desarrollen un discernimiento real. No acepten simplemente lo que las autoridades religiosas afirman sin probarlo contra las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo. Estudien no solo lo que llegó a su Biblia, sino sean conscientes de lo que valoraban los primeros cristianos y por qué se excluyeron algunos textos. Enfóquense en el mensaje central que aparece consistentemente en todas las fuentes: arrepentimiento, fe, santidad, amor y preparación para el regreso de Cristo. Si bien los detalles sobre la cronología y la sucesión de los acontecimientos podrían ser objeto de discusión, el llamado a la fidelidad resuena de manera universal. Prestad atención a las señales que Jesús describió, especialmente a la señal del engaño. Cuando veáis a maestros que prometen senderos sencillos y un cristianismo cómodo, recordad que Jesús advirtió que el camino sería estrecho y que pocos lo encontrarían. Mantened la esperanza arraigada en la victoria de Cristo sobre la muerte. María Magdalena lo vio resucitado. Esa resurrección es la garantía de que la muerte ha sido vencida y de que aquellos que le pertenecen también serán resucitados cuando Él regrese. Por encima de todo, reconoced que la cuestión principal no es cuándo regresará Cristo, sino si estaréis preparados cuando ese regreso ocurra. Los textos etíopes, al igual que las escrituras canónicas, ponen énfasis en el carácter por encima de la cronología, la devoción por encima de los calendarios proféticos y la autenticidad espiritual por encima de la afiliación institucional. Los manuscritos etíopes prohibidos ya no están realmente prohibidos, están disponibles. Los eruditos los han traducido, los investigadores han confirmado su autenticidad y han sido preservados a lo largo de 1600 años de cuidadosa copia por monjes que creían que estos textos contenían verdades que los cristianos necesitarían. La pregunta ahora, la única pregunta que realmente importa, es si prestaréis atención, si tomaréis en serio las advertencias sobre el engaño, los llamados al discernimiento, el énfasis en la autenticidad espiritual y el mensaje constante de que Cristo está regresando y debemos estar preparados. Estos no son meros textos antiguos, son advertencias y promesas para nuestro tiempo. Y si el patrón que describen se alinea con lo que estamos presenciando desplegarse a nuestro alrededor, entonces quizás el regreso que profetizan esté más cerca de lo que muchos imaginan. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte futuras revelaciones. No te pierdas el próximo video, donde continuaremos descubriendo verdades que han permanecido ocultas durante siglos, y si sientes un verdadero llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Nuestra comunidad ya está accediendo a investigaciones y debates que nunca podremos hacer completamente públicos. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima investigación.